Amigos, estamos en Microlec y le vamos a mostrar cómo tenemos que usar una impresora con sistema continuo. Fernando, que es nuestro jefe de taller y especialista en sistemas continuos, nos va a estar contando cómo tenemos que setear y configurar nuestra impresora y cuál es el uso hidráulico del sistema continuo. Fernando, ¿nos podés ir contando un poquito cómo tenemos que usar nuestra impresora? En este caso es una 8600 multifunción. Bueno, Marcelo, te comento que para empezar el sistema continuo, acá si la cámara nos acompaña, está compuesto por dos compartimientos, ¿sí? En el cual uno nos va a hacer vacío y en el otro es donde tenemos la tinta alojada, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que a la hora de imprimir, el sistema continuo tiene que estar con estos orificios de acá arriba que ustedes ven, todos destapados para que pueda ser vacío y la tinta pueda fluir a través de esta cañería. Si yo esto lo tengo tapado, ese fenómeno no se va a producir, por ende va a imprimir con lo que tenemos en el cartucho y seguramente nos provoque fallas y en algunos casos hasta llegar a romper los cabezales, ¿sí? O sea que esto es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos está contando Fernando, de que en el uso este orificio lo tenemos que tener destapado, ¿correcto? Exacto, ¿sí? Como ustedes ven y como les decía recién, en este compartimento nunca tiene que haber nada de tinta, siempre está ese mínimo, pero no es lo mismo que tengamos la tinta hasta acá arriba a que esté allá abajo. Siempre tiene que permanecer, digamos, la tinta allá abajo y nunca debe estar entonces tapado para ser más sencillo. Y el proceso de carga de un sistema continuo es el siguiente. El proceso de carga te referís a cuando hemos consumido toda la tinta de nuestro sistema continuo. ¿Cuál debería ser el mínimo acá, Fernando? ¿Cuál es el mínimo que tenemos? El mínimo siempre tenemos una etiqueta, la cual de esa etiqueta nosotros siempre le aconsejamos a la gente que le demos un dedo más arriba para no llegar hasta el fondo, digamos, del bidón del sistema continuo. Pero ese es mínimo. Ahí tenemos. ¿Qué pasaría, Fernando, si consumimos, si nos pasamos de esa línea que nos decís? Bien. Cuando nosotros bajamos esta línea, lo que sucede es que la máquina trabaja a través de una bomba y eso va a hacer que se descargue y se nos meta aire en la cañería. Ese aire, ¿sí?, ya no vamos a tener tinta llegando al cabezal y puede ocasionar un grave problema porque el cabezal se puede llegar a quemar por temperatura. Bien, entonces vamos a repasar lo que nos está contando Fernando. Tenemos que tener mucho cuidado de cuando nuestro sistema continuo vamos consumiendo, imprimiendo, tengamos la precaución que tengamos aproximadamente 2 centímetros antes de que llegue al nivel mínimo, ya que si pasa de esa línea va a ingresar aire en nuestro sistema continuo y probablemente podemos llegar hasta quemar el cabezal, con lo cual es un daño bastante grave en el caso que haya que reemplazarlo. Continuamos, Fernando. ¿Cómo sería en el uso de que vamos a trasladar esta máquina? ¿Qué debemos hacer? Siempre a la hora de transportar la máquina, lo que nosotros tenemos que hacer es tapar todos los orificios para evitar algún tipo de derrame de tinta. Cuando llegamos al lugar donde la máquina va a estar ubicada, lo que vamos a hacer es destapar los orificios chiquitos para imprimir de manera normal. A veces es bueno también dejarlos todo el tiempo destapados para que no nos olvidemos de esto. Perfecto. Y en el caso, contanos, Fernando, cuando hemos consumido toda la tinta, como decíamos, al mínimo, ¿qué tenemos que hacer para recargar? Acá el continuo en las imágenes van a ver que está completamente lleno. Exacto. Pero contanos cómo es el proceso de carga. El proceso de carga es muy sencillo. Como mencionábamos cuando empezamos la nota, no tenemos que tener nada de tinta en el compartimento de acá atrás. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tapar el orificio de atrás, ¿sí?, y vamos a abrir el de adelante, que es el más grande. Fíjense que nunca se me va a variar, digamos, la presión porque la tinta nunca va a ir hacia este compartimiento. Claro, acá tenemos presión de aire que está empujando justamente para que no se nivele. Si llegamos a destapar los dos por error, se va a nivelar la tinta, con lo cual va a ingresar aire a nuestro sistema continuo, que eso es justamente lo que no queremos que pase. Una vez que ya hemos abierto acá, Marcelo, el tapón de acá adelante, cargamos por acá adelante, que es el orificio más grande, y una vez que terminamos de echar la tinta, vamos a tapar el orificio grande y vamos a abrir nuevamente el chiquito para continuar de manera normal. Ya nos quedaría lista para usar la máquina nuevamente. Exacto, exactamente, vos lo has dicho.
¿Qué otra recomendación tenemos, Fernando, para darle a los televidentes con respecto al uso del sistema continuo? Con respecto a lo que es el uso del sistema continuo, siempre trabajar con tintas buenas, de linda calidad, porque la tinta es el combustible, digamos, de la máquina, y si eso llega a fallar nos va a romper el cabezal de impresión, no porque la máquina venga mala, que es lo que la gente por ahí tiene ese concepto. Y otra de las cosas también importantes es imprimir siempre en una buena calidad. La calidad tiene que ser siempre óptima, ya que el cabezal trabaja más refrigerado y no nos consume más tinta como mucha gente cree. Como nos decía Fernando, es muy importante la calidad de la tinta que vayamos a usar, justamente es el insumo que tiene. Yo agrego algo más. La calidad depende de varias cosas que son factores físicos, que es el tema de la presión, el pH y el punto de ebullición, ya que la tinta ebulle por alta temperatura. Al ser un cabezal térmico, como es en el caso de Hewlett Packard, la calidad de la tinta tiene que ser muy alta, ya que si es de mala calidad o va a ebullir antes o va a hacerlo después, con lo cual si varía esa temperatura vamos a estar dañando a veces muy temprano o a veces va a prolongarse un poquito, pero en definitiva lo vamos a dañar al cabezal acortándole drásticamente su vida útil. Así que sigan los consejos que nos acaba de contar Fernando, ya que son muy útiles y lleva muchos años trabajando con sistemas continuos. Así que te agradecemos por la nota, Fernando. Hasta la próxima. A través de nuestra fanpage en Facebook /Microlec nos han realizado las siguientes preguntas. Miguel desde Tucumán nos consulta si tenemos que pagar por tener Wi-Fi. Te cuento que el Wi-Fi en realidad no tenés que pagar absolutamente nada, ya que solamente adquiriendo el router inalámbrico o access point, como has visto en el programa, por supuesto que vos tenés que tener internet. Vos vas a pagar el servicio como lo venís haciendo a través de cualquier prestador de ISP. El ISP no es más que el prestador de internet. El Wi-Fi es tener una red sin cables. No es simplemente tener internet, sino que vas a tener todos los dispositivos que vos tengas compartido, sea impresora, sea escáner, cualquier dispositivo como un disco rígido que vos quieras compartir o tus propios archivos que vayas pasando de una máquina a la otra o de tu teléfono celular a tu tablet, por ejemplo, sin haber ninguna conexión y donde no vas a tener que gastar ni siquiera internet porque se hace a través de la red, o sea, tu intranet, una red local sin salir al exterior, con lo cual no consumirías internet. Daniel desde Córdoba nos consulta qué impresora les recomendamos para su casa. Bueno, Daniel, te cuento que el tema de la elección de la impresora, tenemos que, por ahí puedes revisar alguno de los programas para que vayas viendo realmente el mundo que hay detrás de una impresora, ya que te voy a hacer un resumen bastante rápido. Las impresoras económicas vas a tener la suerte de pagar poco por una impresora, pero después vas a pagar un canon bastante superior en los cartuchos. Entonces yo te recomiendo de que busques un nivel medio de impresora donde los cartuchos son después bastante más económicos para recargar. Y ahora con el problema grave que hay de importación, donde nosotros no estamos ajenos, realmente cuesta mucho conseguir los insumos. En ese caso, comunícate siempre con nosotros. Te vamos a ofrecer el asesoramiento de que nos consultes qué impresora te conviene específicamente más para tu tarea. Si es para una casa, recomendación, te recomiendo la HP 5525, donde es una multifunción sumamente completa y vas a tener un cartuchito que vas a tener una autonomía aproximadamente de 250 copias, que te cuento que es muy superior a lo que hay en el mercado, que no superan las 25 copias. Vamos a la siguiente pregunta. Y por último, Julio desde Mendoza nos consulta qué hay de diferencia en el precio de las placas de video de 1 GB. Primero, muchas gracias por comunicarse y te cuento, Julio, que como les decía recién con las impresoras, es bastante amplio el mercado en el tema de las placas de video. No se dejen engañar por la oferta porque veo una placa que tiene 1 GB de memoria RAM o a veces 2 GB o 3 GB. La memoria RAM en el video muchas veces te va a engañar. Prestémosle atención a el procesador que tiene. En este caso se llama GPU, el procesador gráfico. El procesador gráfico
nos va a dar el volumen, la cantidad de núcleos que trabaja. Eso nos va a dar una pauta realmente de la potencia que le vamos a poder sacar a nuestra placa. Doy un ejemplo muy rápido. En una placa debajo de los 1000 pesos vamos a tener simplemente una buena salida de video, vamos a ver muy bien HD, pero en general para los juegos de moda no nos va a servir. Vamos a tener que invertir bastante más que eso, ya que si la comparamos con una consola, por ahí las consolas superan los 7.000, 8.000 pesos y nosotros queremos comprar una placa de video de menos de 1.000. Bueno, eso realmente la puedes hacer, pero obviamente no vas a poder jugar los mismos juegos. Siempre tenemos que comparar en la misma gama de precios. Una recomendación y que en la parte de GeForce lo mínimo que puedes hacer una 650 GT, que es una muy buena placa de video y es bastante moderado el costo. Amigos, que vuela realmente mucho el tiempo, se nos va acabando la nota. Sin antes recomendarte a vos que sos joven, que leía el otro día una nota muy interesante. Si querés ser más inteligente, si querés ser mejor en los juegos, tenés que hacer deportes. Yo te recomiendo realmente que no pases tantas horas enfrente de la compu y que hagas deporte, ya que te va a activar neuronalmente muchísimo. Realmente te vas a sentir mucho más vivo, más feliz, con mucho mayor energía. Así que el uso moderado de la tecnología es lo mejor. No se pierdan el último bloque y continuamos con más Checkpoint, el programa de los videojuegos y tecnología.